Buenas tardes. Les saluda Mariela Arauz, gerente de Estrategia y Desarrollo de Diviso Grupo Financiero. Muchas gracias por conectarse a este webinar Aspectos tributarios de las inversiones bursátiles en el exterior. Antes de presentar a nuestros panelistas, permítanos compartir con ustedes un muy breve video sobre los servicios de administración de patrimonio de Diviso. Muchas gracias. El día de hoy tengo el agrado de presentar a 4 expertos en materia tributaria, socios y gerentes de KPMG, prestigiosa empresa auditora que ha tenido bien aceptar nuestra invitación para poder explicarle a nuestro público esta compleja materia que estoy segura que ellos harán más digerible esta noche. Al final de las exposiciones tendremos un espacio para preguntas del público. Usen por favor el chat o el módulo que está disponible para este fin. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Luis Valle, socio de Tax Advisory, y Ahmed Vega, socio de Tax Compliance, quienes serán los moderadores. Y también le damos la bienvenida a Melissa Ruiz, gerente de Tax Advisory, y a Miluska Solano, gerente de Tax Compliance, quienes serán las expositoras. Luis y Ahmed, les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. A nombre de KPMG, es un gusto estar acá aquí con ustedes. Y bueno, vamos a hacer un breve introducción acerca del tema y le cedo la palabra a Ahmed. Ahmed, por favor. Muchas gracias, buenas tardes con todos y agradezco esta invitación también, así que esperamos que sea de su agrado esta presentación y que sea una discusión y tengamos muchas preguntas para aclarar estos temas tan relevantes. Ok, empezamos entonces. Como bien dijo Lucho, quisiéramos dar un contexto inicial sobre la relevancia e importancia hoy, no solamente de cumplir con las obligaciones tributarias respecto a las inversiones que podamos hacer en inversiones en valores, sino en general para cualquier operación que sea materia de pago de impuestos dentro de nuestras diversas opciones como personas que tenemos para invertir nuestros excedentes o también las diversas fuentes de ingresos que tenemos producto de nuestro trabajo o nuestra actividad empresarial. Así que empezamos con el contexto. Como ustedes bien saben, o ya de hecho se han informado, además de las obligaciones asociadas a las inversiones que ustedes pueden tener en inversiones en valores, está todo este contexto sobre los diferentes mecanismos que tiene la administración tributaria para poder llegar a enterarse acerca de nuestros flujos, nuestros movimientos, nuestros ingresos, nuestras rentas obtenidas, y verificar si nosotros como personas naturales estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de una manera adecuada. Esto demanda que en estos tiempos nosotros como personas podamos ser más conscientes y además tener documentación, información que permita demostrar de qué manera y cuál ha sido la fuente de esos ingresos y si han pagado impuestos de una manera correcta o hay omisiones que hay que regularizar. Eso implica un nivel de conocimiento, un nivel de involucramiento determinado para saber exactamente cuáles son las consecuencias de nuestras inversiones realizadas, ¿no? Entonces, todo ello hoy requiere a que
estemos cada vez más preparados, ¿no? El contexto obligado de repente político y de pandemia a diversificar nuestro riesgo, a tener nuestras inversiones ya no solamente aquí en Perú, sino a través de diversos mecanismos, ya sea directos o indirectos, a tener inversiones afuera también. No solamente ellos, sino a poder manejar nuestra cartera de activos y también poder buscar otros mecanismos de fuentes de ingresos distintos de repente al trabajo que realizamos para una empresa. Entonces, debemos estar al tanto y debemos contar con un adecuado soporte para poder enfrentar cualquier pregunta, cualquier revisión fiscal por parte de la administración tributaria, ¿no? Entonces, con esto cedo la palabra a Lucho para un poquito más qué cosas hay alrededor de requerimientos de información que hoy la administración tributaria puede acceder, ¿no? Sí, gracias, Ahmed. Efectivamente, como bien nos señala Ahmed, obviamente en los últimos 20 años la tecnología ha permitido que obviamente las administraciones tributarias tengan mayor acceso a la información y que eventualmente, o en realidad ya los ciudadanos, estemos ya no adscritos a un territorio, al territorio en principio donde vivimos, sino que a través del uso de la tecnología tengamos acceso a otros mercados y a la generación de ingresos a través de otros mercados, no necesariamente los del país donde residimos. Y hoy, ya casi 2 años de pandemia o después de la pandemia, felizmente, también ya estamos viviendo una deslocalización en términos físicos. Entonces, eso va a generar que se acelere aún más la globalización en términos no solo de presencia física de las personas naturales como jurídicas, sino que se acelere también su acceso a mercados globalizados, ¿no? Y entonces, en ese escenario de una conjunción entre la tecnología y las consecuencias relacionadas con la posibilidad de hacer trabajo remoto, obviamente también basados en la tecnología, porque sin esta tecnología obviamente no podríamos desubicarnos como lo hemos hecho en estos tiempos, justamente ya el reto para las administraciones tributarias, como bien señaló Ahmed, es cómo lograr que a través de mecanismos sencillos los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias en general, sin dejar de pagar los tributos que les corresponden por todas sus operaciones, ¿no? Ya Melissa y Miluska nos contarán un poco el panorama legal, ¿no? Detrás de estas obligaciones tributarias, ¿no? Tanto para los residentes en el Perú como para los no residentes en el Perú, ¿no? Y respecto a las divisiones típicas entre lo que corresponde a renta de fuente peruana y renta de fuente extranjera, sino también lograr que en algunos casos efectivamente esa tributación se pueda acercar a los fiscos claramente a través de mecanismos de intercambio de información, ¿no? Y ahí es donde efectivamente la administración tributaria en los últimos 2 años, gracias a la incursión del Perú en el Comité de Asuntos Tributarios de la OECD, ha logrado formar parte del acuerdo de intercambio de información con más de 125 jurisdicciones, ¿no? O 160 países. Eso le va a permitir a la administración tributaria peruana, justamente a través del intercambio de información, poder obtener información de operaciones o ganancias de los particulares, en realidad de los contribuyentes en general, y en este caso específico, dado el tema que nos junta hoy, de las personas naturales, ¿no? Recordemos que hace aproximadamente 6 años, aproximadamente, el tiempo pasa volando, hemos tenido la amnistía, ¿no? Nuestra última amnistía tributaria, que justamente buscaba regularizar aquellos patrimonios de ciudadanos peruanos que se tenían en el extranjero. Claramente, ese tipo de amnistía diríamos que no se va a repetir muy seguido, ¿no? Y entonces, obviamente, la recomendación es que, dado este contexto internacional y este acceso a intercambio de información por parte de la administración tributaria, obviamente busquemos estar lo más alineados a la tributación, obviamente para evitar contingencias, para evitar multas, para evitar problemas con la administración tributaria y evitar también costos posteriores si es que realmente
no se vuelve a dar un contexto de amnistía como se dio en el Perú, ¿no? Y obviamente este acuerdo de intercambio de información es uno de ellos. También tenemos algunos acuerdos de intercambio de información en el contexto de los CDI celebrados por el Perú, ¿no? Tenemos varios CDI con Chile, Canadá, Corea, ¿no? Portugal, varios CDI que también incluyen acuerdos de intercambio de información. Obviamente, países individualizados como Estados Unidos. El Perú tiene un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, también permite, obviamente, intercambiar información y darle información, en este caso, a la administración tributaria, para que la administración tributaria pueda, obviamente, acercarse al contribuyente, que es una persona natural, que es mucho más difícil que acercarse a un contribuyente persona jurídica. Y para terminar, y para que no se me olvide la idea, un tema importante que lo conversábamos con el equipo, también hay que tener claro que el escenario político y social que está viviendo el Perú también ha llevado a las personas naturales y a los particulares a desubicar sus patrimonios. Como sabemos, han salido del Perú en los últimos 6 meses 15.000 millones de dólares, ¿no? No es una grata noticia porque obviamente está dentro de este contexto de inestabilidad que estamos viviendo, pero yendo al ámbito práctico, obviamente las consecuencias fiscales de esta deslocalización de patrimonio, rentas, inversiones, van a acentuar mucho más la necesidad de todas las personas naturales peruanas que por ahora tengan la residencia del Perú o en el futuro no la tengan, pero sigan teniendo un criterio de conexión con el Perú, a cuidar su tributación, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a Melissa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ahmed. En el contexto que están comentando justo Luis y Ahmed, es que es bastante importante tener en cuenta cuáles son las reglas bajo las cuales uno debe calcular las rentas por las que debe tributar el impuesto a la renta en el Perú. Y eso es muy importante para poder determinar, por ejemplo, cuándo tengo que presentar la declaración, tengo que hacer retenciones, sobre qué rentas tengo que gravar el impuesto a la renta. Así que sobre todas esas reglas vamos a conversar en estos minutos que tenemos a continuación, para luego pasar ya con el análisis más práctico y más casuístico con Miluz Casolano. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer es ver cuáles son las reglas que la ley del impuesto a la renta y su reglamento han establecido para poder determinar cuándo es que debo aplicar el impuesto a la renta, en el caso particular de inversiones bursátiles que yo realice en el exterior. Entonces, partamos de algunas premisas fundamentales. Para poder determinar y hacer el cálculo del impuesto a la renta de forma correcta, tenemos que tener en claro algunas premisas. Por ejemplo, primero el tema del domicilio y el no domicilio. Por ejemplo, si es que yo soy domiciliado, estoy grabado por mis rentas de fuente mundial, es decir, rentas de fuente peruana, ya vamos a ver qué significa eso, y rentas de fuente extranjera. Si por el contrario soy sujeto no domiciliado, solamente estoy grabado por mis rentas de fuente extranjera. Esto es bien importante porque la ley de impuesto a la renta también establece criterios para cuando, por ejemplo, una persona natural peruana puede perder el domicilio y por lo tanto en ese supuesto, por ejemplo, si realiza una inversión en el extranjero que no genera una renta de fuente peruana, entonces no estará grabado con el impuesto a la renta. Por eso es que es bien importante tener en cuenta el criterio del domicilio, pero también el criterio de renta de fuente peruana. Entonces, ¿qué es renta de fuente peruana? Y ahí vamos a ir a continuación. La ley ha establecido específicamente los supuestos en los cuales yo debo considerar alguna renta. En este caso estamos hablando de dividendos, intereses y ganancias de capital, como renta de fuente peruana, estableciendo un criterio de conexión con la jurisdicción, es decir, con el territorio peruano, con la jurisdicción peruana. Lo que no es renta de fuente peruana, entonces es renta de fuente extranjera. Y esa división va a ser muy importante para efectos de la determinación, el cálculo y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en general cuando realizo inversiones en el exterior. En el caso particular de dividendos, intereses y ganancias de capital hay algunos criterios específicos, como les comentaba, para considerar una renta como renta de fuente peruana. En el caso de dividendos es cuando la sociedad que los distribuya, pague o acredite se encuentre domiciliada en el país. En el caso que yo invierta, por ejemplo, a través de fondos de inversión, cuando también el que distribuya, pague o acredite se encuentre constituido establecido en el país. Entonces, ese es el criterio bajo el cual yo voy a considerar esta renta como renta de fuente peruana. ¿Qué sucede si invierto, por ejemplo, en ADRs y GDRs, que son títulos representativos emitidos por bancos extranjeros que representan a valores emitidos en otras sociedades distintas de otros países?
Entonces, en estos casos, estas rentas de los ADRs, de los GDRs, me pueden generar dividendos o me pueden generar ganancias de capital. En el caso de los dividendos, van a generar una renta que se va a considerar como de fuente peruana si es que tienen como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el país. En el caso de intereses, por ejemplo, allí tenemos que se considera como renta de fuente peruana al interés pactado, cualquier suma, comisión, etcétera, cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente en el país o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. Si, por ejemplo, tengo intereses de bonos, hay un criterio especial por el cual cuando la entidad emisora ha sido constituida en el país es que se considera que genera renta de fuente peruana. Y por último, en el caso de las ganancias de capital, se genera renta de fuente peruana cuando las empresas o fondos que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en el Perú, y la regla similar en el caso de los ADRs y GDRs cuando tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el país. Si ven, siempre hay un criterio de conexión con el Perú. Tenemos claro ese primer punto. Si estamos dentro del alcance, ya sea porque mi renta se considera como renta de fuente peruana, o si no está allí, es considerada como renta de fuente extranjera, si es que soy domiciliado, entonces lo siguiente es determinar también si es que me aplica alguna exoneración o inafectación. Las que están en el slide son algunas exoneraciones e inafectaciones que están reguladas en la ley del impuesto a la renta para supuestos muy específicos. Por ejemplo, el caso de los intereses de depósito, que está exonerado hasta el 31 de diciembre del 2023. Y hay otros casos ya muy específicos en los cuales se tiene que considerar si la renta está inafecta o está exonerada. Sin embargo, nos llama la atención y queremos comentar particularmente en relación a esta exoneración que está contemplada en la ley 30341, que es la referente a las exoneraciones de ganancias de capital proveniente de operaciones en Bolsa de Valores de Lima. Esta es una exoneración bastante interesante y bastante ventajosa para aquellas personas que quieren invertir en Bolsa de Valores de Lima, porque justamente establece que si es que yo enajeno estas acciones en Bolsa de Valores de Lima y cumplo con algunos otros requisitos, no voy a estar afecto al impuesto a la renta. Veamos qué requisitos son estos. Primero es que resulta aplicable a acciones, valores representativos de acciones, valores representativos de deuda como bonos, certificados de participación, entre otros valores que están señalados en la norma, incluyendo también facturas negociables. Lo segundo es ver cuáles son los requisitos. En este caso, los requisitos son, primero, que la transferencia tiene que ser realizada a través de Bolsa de Valores de Lima. Segundo, hay que cumplir con el test de 12 meses, y es decir, que desde el momento, en los 12 meses anteriores a la transferencia, ni el transferente ni sus partes vinculadas pueden transferir la propiedad de más del 10% o más del total de las acciones emitidas por una entidad, ya sea mediante operaciones simultáneas o sucesivas. Entonces, ese es el test de 12 meses. Y luego el último test, que es que las acciones tienen que tener presencia bursátil, es decir, deben haber sido negociadas diariamente o deben tener un récord de transacciones realizadas en Bolsa de Valores. ¿Cuándo es que se cumplen con esos tres requisitos? Bueno, la transferencia en la Bolsa de Valores de Lima es fácilmente verificable. El test de 12 meses también hay que hacer un cálculo. Hay algunas transferencias que están excluidas, por ejemplo, algunas transferencias que se realizan de enajenaciones de valores en fondos mutuos de valores, por ejemplo, están excluidas del cálculo, y hay algunas transferencias que están siendo consideradas expresamente según lo que se señala la normativa. Y en el caso de acciones con presencia bursátil, la norma ha establecido que la Bolsa de Valores de Lima debe publicar diariamente, al inicio de la sesión, antes de iniciar la sesión, cuál es la lista de acciones y derechos representativos de acciones y valores que cumplen con el requisito de presencia bursátil. ¿Esto por qué? Porque la norma establece que básicamente tienen presencia bursátil aquellos instrumentos que a la fecha de efectuar su determinación tengan un ratio igual o mayor al 45%, que resulta de haber negociado diariamente más de 6 UITs en al menos 81 sesiones de las últimas 180 sesiones en rueda de bolsa anteriores a la enajenación. Pero este requisito, para efectuar el cálculo, se hace más sencillo indicándole a la Bolsa de Valores que lo publique anteriormente al inicio de rueda de bolsa, y así se puede verificar. Ahora, veamos algunos casos especiales. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo listo por primera vez en Bolsa de Valores de Lima? En ese caso, la norma te señala que el requisito de presencia bursátil no se va a verificar, efectivamente, porque no vas a tener un récord de transacciones transadas en bolsa. Entonces, en ese caso, solamente se aplicaría el requisito 1 y 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos casos específicos de algunas transacciones de valores específicos, en la generación de ETFs, valores representativos de deuda, certificados de participación? En ese caso, lo que he señalado en la norma es que no se aplica el requisito del test de mayor de 12 meses. Y finalmente, en el caso de las facturas negociables, solamente se señala que se aplica el requisito 1, es decir, el requisito de la transferencia a través de Bolsa de Valores de Lima. Con esto, lo que trata de hacer la normativa es incentivar a que las personas
general puedan transar a través de la Bolsa de Valores de Lima e incrementar la liquidez. Ahora bien, ¿cómo es que yo accedo a esta exoneración? ¿Qué tengo que hacer para acceder a la exoneración? La exoneración se aplica si es que cumples con los requisitos. Y Cavali, como ustedes saben, es el agente retenedor de los rendimientos que se generan principalmente en ganancia de capital e intereses generados por valores basados en rueda de bolsa. Entonces, lo que se tiene que hacer si es que se verifican los requisitos es justamente efectuar una comunicación a Cavali indicando, a través del broker, indicando justamente que se está cumpliendo con los requisitos para acceder a la exoneración, antes de la liquidación del valor. Eso es bien importante. Ahora, esta comunicación no exime a las personas naturales de contar con la documentación que acredite que justamente se han cumplido con los requisitos, porque mañana más tarde puede venir la fiscalización de la SUNAT y va a exigir la verificación de estos requisitos para poder acceder a la exoneración, y si no, puede gravar las operaciones anteriores a la fecha de la enajenación que se ha realizado. Y esto es lo que señalamos aquí. Si después de aplicar la exoneración el emisor deslista los valores del registro de la Bolsa de Lima, total o parcialmente, dentro de los 12 meses siguientes a efectuar la exoneración, entonces perderá la exoneración. Eso es una norma, digámoslo así, antielusiva específica que justamente impide que se quiera acceder a la exoneración y luego revertirla deslistando la acción de la bolsa y solamente haciendo la operación para acceder a la exoneración. Ahora bien, vayamos a lo que es la determinación de la renta, del impuesto a la renta de las personas naturales. Y aquí partimos de una premisa, que es que las rentas de las personas naturales se cedularizan. Primero tenemos la renta de primera y segunda categoría, las rentas del trabajo y las rentas de fuente extranjera. Las rentas de primera, segunda categoría y rentas del trabajo son rentas de fuente peruana, pero que tienen distinto origen. La renta de primera, arrendamientos; segunda categoría, lo que son intereses, dividendos, ganancias de capital; rentas del trabajo lo conocemos, y rentas de fuente extranjera son las rentas que pueden ser de estos tipos, pero generadas por fuente extranjera. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Primero, vayamos al tema del cálculo de las ganancias de capital. Muy rápido, en este caso, la renta por valores mobiliarios, por la generación de valores mobiliarios, se determina primero haciendo una diferencia entre lo que es el valor de mercado de la enajenación, que en el caso de valores cotizados es el valor de transacción o el valor de cotización, el que resulte mayor; si no es cotizado, valor de transacción versus valor patrimonial, versus el costo, lo que me costó incurrir en la acción, es decir, lo que yo invertí para incurrir en la acción. Entonces, si es que le he adquirido a título oneroso, valor de adquisición; si es que le he adquirido a título gratuito, es 0. Teniendo en cuenta esto, es importante saber cómo es que yo calculo el impuesto a la renta. En este caso, yo voy a tener, como les decía, renta bruta, menos deducción, renta neta, luego tomo las pérdidas de capital, si es que tuviera pérdidas, y luego determino una renta o pérdida neta de fuente peruana. Ahora, detengámonos ahí. ¿Qué pasa si tengo pérdidas? En el caso de pérdidas de fuente peruana, estoy simplemente en el caso de las rentas de fuente peruana, enajenación de acciones, que me genera pérdida de fuente peruana, es decir, de valores que cumplen con el requisito de ser de fuente peruana. En ese caso, solamente se podrán compensar las pérdidas por enajenación de fuente peruana, pero si se utiliza en ese ejercicio y queda un remanente, entonces no podrán ser utilizados en ejercicios siguientes. Eso es bien importante de tomar en cuenta. Luego, lo segundo es que también en ese cómputo de las rentas de fuente peruana, que como vamos a ver más tarde, están sujetas a una tasa de 6.25 como tasa efectiva, le voy a agregar unas rentas que son consideradas de fuente extranjera para acceder a este régimen del 6.25%. Estas rentas van a acceder a esta tasa preferencial y no las tasas escalonadas, progresivas, que van a ser 30%, justamente para incentivar la transacción de estas acciones mobiliarias que están registradas en bolsa peruana o son transadas en bolsa peruana o en MILA, que es una bolsa integral latinoamericana que incluye a Chile, inversiones en Chile, bolsas de Colombia, México y Perú. Entonces, ¿qué te dice la norma? La norma te dice que esta tasa especial se aplica para estas rentas de netas de fuente extranjera en el supuesto 1, proveniente de enajenaciones de valores mobiliarios registrados en el Registro Público del Mercado de Valores y cuya enajenación se haga a través de bolsa, o en el exterior, pero en MILA, y el resultado que arroje estos rendimientos se sumará a la renta neta de segunda categoría. Entonces, en este caso, como vemos, voy a sumar lo que está en morado, que es la renta neta de fuente extranjera, pero que se genera producto de esas inversiones que, como les decía, están registradas en el Registro Público del Mercado de Valores y transadas en Bolsa de Valores de Lima o en MILA. Y al resultado se le aplica la tasa de 6.25. Y con eso obtengo el impuesto por pagar.
En el caso de ganancias de capital para enajenación de valores mobiliarios, hay dos temas que hay que considerar. Primero, que se efectúan cuando no hay enajenación a través de Cavalli, pagos a cuenta, que deben ser efectuados por el contribuyente de forma directa, y también que se tiene que hacer una regularización a nivel de declaración jurada, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las rentas de fuente extranjera? Yo tengo enajenaciones, por ejemplo, de valores que son de fuente extranjera. ¿Cómo los incluyo? ¿Los incluyo también en el otro cálculo que tenía de segunda categoría? Pues no, los incluyo en una casilla diferente de la determinación anual del impuesto a la renta. En este caso, si yo, por ejemplo, tengo estas enajenaciones que son de fuente extranjera, por ejemplo, inversiones en valores y acciones de empresas del extranjero, yo lo tengo que incluir en esta casilla que se señala renta neta imponible de fuente extranjera, deduciendo el costo y deduciendo los gastos también que tenga asociados a esta renta de fuente extranjera. Y también incluir la pérdida neta de fuente extranjera, de ser el caso. Puedo tener bastantes inversiones y poder incluir la pérdida de fuente extranjera también. Hay una limitación. La norma te establece que si de la compensación de resultados de fuente extranjera me resulta una pérdida, yo no la puedo traer. Yo no la puedo incluir en esta casilla que dice renta neta de fuente extranjera. Y limitación número 2, también no puedo traer pérdidas de paraísos fiscales. Entonces, si tengo una pérdida de paraísos fiscales, tampoco no la puedo traer. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas de determinación de las enajenaciones de ganancias de capital, tanto de fuente peruana como de fuente extranjera. Ahora, estas son las tasas, justamente aplicables tanto a la persona natural domiciliada como a la persona natural no domiciliada, tanto si estoy en enajenación de acciones extranjeras como en enajenación de acciones peruanas, en función a lo que les estaba comentando. Cuando estamos en enajenación de acciones extranjeras y soy una persona natural domiciliada, tengo que incluirlas en esa casilla de la declaración anual como renta de neta de fuente extranjera que se suma a la renta del trabajo y aplico una escala acumulativa, pero progresiva acumulativa, de 8 hasta 30%. Y cuando enajeno acciones peruanas, si soy persona natural domiciliada, aplico la tasa del 5%. En intereses, también aquí señalamos las tasas, ¿no? Si soy persona natural domiciliada y esta es renta de fuente extranjera, entonces aplico las tasas escalonadas, y si son de entidades peruanas, aplico la retención del 5%, aplico la tasa de 5%. En el caso de dividendos, lo mismo. En este caso, tengo que incluirlas dentro de la declaración jurada anual como renta neta de fuente extranjera o con la tasa del 5% si es de fuente peruana. Ahora, importante considerar aquí que estas tasas son bajo la legislación doméstica. Sin embargo, cuando yo invierto en valores, por ejemplo, emitidos en entidades o empresas de Colombia, por ejemplo, o empresas de Ecuador, que son los países que están en la Comunidad Andina de Naciones, me va a resultar aplicable, si yo, por ejemplo, soy persona natural domiciliada peruana, me va a resultar aplicable la decisión 578, que es un convenio específico para evitar la doble imposición aplicable a los países de la Comunidad Andina, que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En estos casos, si por ejemplo yo tengo dividendos obtenidos de inversiones que yo he hecho en empresas extranjeras, empresa colombiana, por ejemplo, esta solamente se va a encontrar grabada donde estuviera domiciliada la empresa que distribuye los dividendos. Es decir, solamente se graba en Colombia. Y para Perú lo voy a considerar como una renta exonerada, es decir, no va a pagar impuestos en Perú. Esto es muy importante para al momento de realizar inversiones tener en cuenta si es que estoy bajo este convenio o no, porque puede resultar atractivo no tener que pagar impuestos finalmente en el Perú por estas inversiones. Otros convenios que se han suscrito también, y como comentaba Luis al inicio, el Perú ha suscrito diversos convenios con México, Chile, Brasil, Portugal, Perú, Corea del Sur, establecen no una desgravación total para las inversiones que yo realice en el exterior, pero sí establecen alguna limitación en las tasas que yo puedo aplicar en la fuente. Es decir, si es que el distribuidor de la renta es peruano, puede haber una limitación en las tasas según lo que se señala en el convenio 10-15%. Obligaciones formales y retención del impuesto a la renta. En este caso es importante tener en cuenta que Cavalli es el agente de retención en las operaciones que generen una ganancia de capital e intereses provenientes de valores representativos de deuda. Operaciones de reporte y de préstamo bursátil. Estas son las operaciones en las cuales Cavalli tiene la obligación de justamente efectuar la retención y por lo tanto emite el certificado de retención. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales no se efectúa la retención o la empresa, por ejemplo, que es pagadora de rendimiento, en el caso, por ejemplo, de los dividendos, donde no lo realiza Cavalli, lo realiza la empresa pagadora del dividendo, no realiza la retención, entonces la renta debe ser pagada directamente por la persona natural. Ahora, hay algunos casos en los cuales se tiene que hacer un pago a cuenta, no siempre se tiene que hacer solamente una declaración jurada anual, y eso es algo que
que es importante recalcar. Porque en algunos casos sí se tienen que hacer pagos adelantados cuando se tienen los rendimientos. Por ejemplo, ese es el caso, por ejemplo, de los intereses cuando no están sujetos a retención en cabal. En esos casos, la persona natural tiene que efectuar directamente la declaración y el pago mensual del impuesto o del impuesto aplicable al rendimiento que se ha obtenido en el mes. Esto se hace mediante el formulario 1665 y se debe cumplir dentro del plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones de periodicidad mensual. Si no se hace ese pago dentro de los plazos, entonces se aplican intereses y multas. Entonces es importante tener en cuenta ello. Esta obligación de efectuar pagos a cuenta también se aplica en las rentas de segunda categoría por enajenación de valores mobiliarios cuando no están sujetos a retención. En esos casos también se tiene que hacer el pago a través de este formulario 1665. Y finalmente, queríamos comentar sobre el crédito por impuesto para la renta pagado en el exterior. Esto es bastante relevante, sobre todo en el caso en el cual, por ejemplo, yo realizo una inversión en el exterior, pero realizo una inversión en un país, por ejemplo, que no tiene convenio para evitar la doble imposición con el Perú. Entonces no hay forma de evitar que la renta que es considerada como grabada en el Perú y grabada también en el otro país pueda aliviarse esa doble imposición que se genera producto de esta inversión. En esos casos hay mecanismos unilaterales que la propia norma local peruana establece para poder evitar esa doble imposición. Uno de estos, este es el crédito por impuesto de la renta pagado en el exterior, mediante el cual se reconoce el impuesto a la renta pagado en el exterior, pero sujeto a algunos límites. El primer límite es que no se exceda del importe que resulte de aplicar la tasa media. Luzca más adelante va a explicar y hacer el cálculo justamente cómo es que se determina la tasa media del contribuyente por estas rentas obtenidas en el extranjero. Que el impuesto tenga la naturaleza de un impuesto a la renta, el impuesto que se haya pagado en el exterior, y también que el impuesto efectivamente pagado en el exterior no exceda el impuesto que finalmente se paga aquí en el Perú. Entonces, esto es importante de tomar en cuenta, el importe que no se utilice por cualquier circunstancia en ese ejercicio como crédito, entonces no podrá compensarse. No es como una pérdida arrastrable que yo puedo compensar si no utilizo ese crédito en el año. Entonces, es importante tener en cuenta todo ello, sobre todo para efectos del cálculo. Este crédito se aplica cuando yo hago el cálculo de la declaración jurada anual, sobre todo cuando yo ingreso la renta neta de fuente extranjera, que la sumo con la renta neta de trabajo, y luego puedo aplicar como crédito tanto retenciones, como sabemos, como otros créditos. En otros créditos puedo aplicar este crédito por impuesto para la renta pagada en el exterior. Sin embargo, debo cumplir con los límites que les estoy comentando y además también debo cumplir con acreditar documentariamente que se ha efectuado el pago de ese impuesto a la renta en el exterior. A continuación vamos a pasar a revisar alguna casuística específica, ya a nivel concreto y numérico con Luzca Solano. Muchas gracias, Melissa. Sí, bueno, un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. Gracias por otorgarnos este espacio a Diviso y a todos ustedes. Como bien comenta Melissa, en esta primera sección se ha hablado acerca de la parte teórica, que bien abordaban también Luis y Ahmed, acerca de la coyuntura inclusive, ¿no? Respecto a este tipo de rentas, que estando próximos a la presentación de la DJ anual, no hay mejor fecha que poder conversarlo hoy y así ir adentrándonos a lo que viene a ser la declaración jurada para personas naturales. En ese sentido, en este primer caso práctico, hemos colocado justamente un pantallazo de lo que viene a ser el formulario 709, que viene a ser el formulario virtual donde las personas naturales declaran sus rentas obtenidas en el ejercicio. Entonces, nosotros como personas naturales tenemos que analizar si en todo el ejercicio hemos obtenido determinadas rentas. Y luego de ello veremos qué tipo de rentas hemos obtenido. Si, por ejemplo, ¿no? trabajamos en una compañía, esta renta será rentas de quinta categoría. Por otro lado, si, por ejemplo, prestamos servicios de consultoría de manera independiente, serán rentas de cuarta categoría. Por otro lado, si, por ejemplo, como en este caso, bien explicaba Melissa, obtenemos ingresos por intereses, hablaremos de rentas de segunda categoría, y primera, por ejemplo, en el caso de los alquileres. Entonces, como vemos en la pantalla, este formulario recoge los tipos de renta que una persona natural puede percibir. Ahora, es muy importante notar de que hablamos de un criterio, por ejemplo, de percibido en las rentas que hoy vamos a evaluar. Ok, hoy en día, sobre todo en este momento, estamos centrados bastante en analizar los tipos de renta que vienen a ser segunda categoría y las rentas de fuente extranjera.
¿correcto? Por lo que no vamos a ahondar en los otros tipos de renta, pero como ven el formulario es bastante amigable en cuanto a su formato y tipos de renta que clasifica en sus casillas, ¿correcto? Y nos vamos a centrar en estos dos casilleros que hemos resaltado. ¿Por qué vamos a abarcar este primer caso práctico que viene a ser rentas de trabajo más rentas de fuente extranjera? Porque, por un lado, una persona puede obtener, como decía, rentas de cuarta categoría o de quinta categoría, pero a la vez, a raíz de las diversas operaciones que puede realizar, como por ejemplo, enajenación de sus valores mobiliarios en el exterior, pudiera obtener rentas de fuente extranjera. Entonces, según la normativa, lo que hay que hacer es aplicar determinadas tasas. En este caso, si tengo rentas de trabajo más rentas de fuente extranjera, tengo que aplicar una tasa escalonada, ¿correcto? Entonces ahora pasaremos a evaluar unos supuestos que nos van a permitir a tener una mejor idea sobre esta casuística. Siguiente, por favor, Meli. Sí. Acá tenemos que el señor Pablo Caballero, durante el ejercicio 2021, ha percibido algunas rentas. En el supuesto A, tenemos que percibió rentas de cuarta categoría por servicios de consultoría. En este caso, estamos colocando como un importe neto de 168.000. ¿Por qué decimos neto? Porque ya pasó por la evaluación de las deducciones, por ejemplo, las 7 UITs, ese procedimiento que normalmente se aplica y el formulario también te indica para que puedas determinar la renta neta de trabajo. ¿Correcto? Ahora, en el supuesto B, tenemos que obtuvo rendimientos, estos son intereses por depósitos de plazo fijo en diversas entidades del sector financiero nacional. En este caso estaríamos hablando de unas rentas de segunda categoría, sí, porque son los intereses que ha estado percibiendo, pero con la particularidad de que estas rentas se encuentran exoneradas. Pero no por ser exoneradas, y esto hay que tenerlo claro, dejas de declararlo en el PET. El PET, bueno, formulario virtual, todavía me quedo con el lenguaje anterior, es el formulario virtual, sí requiere y te da las casillas donde debas de consignar este tipo de rentas, inclusive las exoneradas o las inafectas. Estamos en el supuesto C. Percibió también intereses por bonos que han sido emitidos y adquiridos en el exterior. Estamos hablando puntualmente de Colombia. ¿Qué sucede con Colombia? Como bien decía Melissa, en este caso contamos con un convenio, que es la decisión 578, convenio CAM, por ende se entiende que las rentas que se obtienen en el exterior tributan en el exterior, ¿correcto? Y siendo así, para efectos del contribuyente peruano, estaríamos hablando también de una renta exenta. En el supuesto D, tenemos que en el mes de julio realizó la venta de sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, obteniendo una renta neta de 39.200 soles. En este caso estamos hablando de una renta de fuente extranjera. Grabada porque, como se ha analizado, no existe, bueno, no tenemos un convenio, por ejemplo, con Estados Unidos que tenga algún efecto tributario de alguna tasa reducida de repente, no lo tenemos, entonces en este caso se encontrará grabada. Supuesto E, tenemos que en diciembre realiza otra venta en la bolsa, en este caso de valores de Londres, obteniendo una pérdida neta de 20.600. Ese es un supuesto bastante interesante, estamos hablando de una pérdida de fuente extranjera. Y cuando hablamos de pérdida y ganancias de fuente extranjera, es importantísimo poder analizar si puedo generar un efecto neto, es decir, si puedo compensar determinadas rentas con pérdidas. Si es posible compensar, en tanto estas pérdidas no provengan de paraísos fiscales. Básicamente, paraísos fiscales son aquellos países donde la tasa impositiva es bastante baja o inclusive nula, ¿no? Entonces, ese es un supuesto, digamos, que no te permite la norma traer pérdidas de fuente extranjera, ¿es cierto? Pero si yo tengo pérdidas y ganancias generadas en territorios distintos a paraísos fiscales, entonces sí puedo compensar. Con lo cual, el supuesto D y el supuesto E se podrán compensar y entre ambos al final me dan como resultado una ganancia. En el supuesto F, estamos que realizó también una tercera venta, esto ya es en la Bolsa de Valores de las Islas Caimán, entonces en ese caso tuvo una pérdida de 12.500 y este es el supuesto que comento. En este caso estamos ante una pérdida originada en un paraíso fiscal y como tal no podría compensarla con las demás rentas que han sido originadas en territorios que no califican como paraíso fiscal o territorios no cooperantes.
Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia? Analizo los tipos de renta que he obtenido en el año como persona natural, identifico los tipos de renta, y siendo así, en este caso, por ejemplo, tenemos por un lado rentas de cuarta categoría, y tenemos además rentas también exentas de segunda categoría, y rentas de fuente exonerada. Entonces, nos corresponde analizar ahora las rentas de fuente extranjera, cómo estas se van a compensar en el paso 2, ¿no? Vamos a pasar a continuación. Ok, bueno, tenemos estos 3 supuestos de ventas en el exterior que vienen a ser, como comentaba, supuestos grabados o en todo caso pérdida deducible, salvo en el caso de la venta en las Islas Caimán, ¿no? Al costado tenemos un cuadro que hemos colocado por los momentos de venta 1, 2 y 3. En principio tenemos que determinar cuánto fue la renta de fuente extranjera, cuánto es el costo computable, los gastos vinculados, y así determino una renta neta extranjera. Importantísimo acá mencionar que si, por ejemplo, uno utiliza mecanismos de negociación o en todo caso intermediarios, en buena cuenta, como puede ser Diviso SAP, en este caso estaremos hablando de que este tipo de compañías normalmente, y seguro algunos de ustedes lo han recibido, emiten las pólizas de venta. ¿Correcto? Entonces, en las pólizas de venta uno puede ver de manera disgregada muchas veces la composición del ingreso, el costo computable y también los gastos asociados, y así se puede visibilizar si es que en la venta se ha originado una ganancia o una pérdida. Entonces, en el supuesto 1, estamos determinando 39.200 de ganancia. En el supuesto 2, 20.600 de pérdida. Entonces, y es este momento en el cual uno analiza si es que esas rentas pueden ser compensables. Estamos comentando que sí serían compensables porque han sido realizadas en territorios distintos a paraísos fiscales. Siendo así, obtendremos una renta neta imponible de fuente extranjera de 18.600. Sin embargo, de igual forma, y es importante analizar el caso 3, en este caso la venta 3, en la que obtengo una pérdida. Si bien es cierto, no la puedo compensar, pero para efectos informativos, el PET también tiene secciones definidas donde hay que consignar este tipo de rentas. Entonces, es importante también evaluarlas, ¿no? En este caso, tengo los 12.500. Y un tema también importante que hay detrás, y conversábamos con el equipo, era de que, si bien es cierto, en el tercer punto, en la tercera venta, yo obtengo una pérdida. Sin embargo, realmente, cuando uno hace la trazabilidad en sus cuentas bancarias, se entiende que va a tener un ingreso en esa venta 3 de 37.000 soles. Sí, es cierto, tengo un costo computable de 49, lo cual me lleva a una pérdida. Pero ¿qué va a suceder? Y es muy probable, como bien remarcaba Amet al inicio, que cuando SUNAT hace un procedimiento de fiscalización, probablemente va a haber un ingreso en sus cuentas bancarias o en el estado de cuenta de 37.000. Y va a indagar y les va a cuestionar por qué no están tributando. Entonces, es importante transparentar esta información en la declaración jurada, porque con ello se le va a poder explicar que efectivamente se ha obtenido pérdida y hay un ingreso porque he vendido el valor, pero se encuentra, no se puede, mejor dicho, compensar esa pérdida toda vez que proviene de un paraíso fiscal. Entonces, es transparentar la información con los datos que tenemos. Ahora bien, en el paso 3, hemos determinado ya las rentas de fuente extranjera. Como comentábamos, la persona además tiene rentas de trabajo de cuarta categoría. Siendo así, entonces diremos a cuánto ascienden las rentas de cuarta categoría, bueno, las rentas de trabajo, el efecto neto, a 168.000. Este es un dato, ¿no? Realmente no estamos haciendo la casuística de cuarta categoría, que tiene también todo un proceso, pero estamos colocando como dato 168.000. A ello le vamos a agregar la renta neta imponible de fuente extranjera, aquello que hemos podido compensar entre sí, que vendría a ser los 18.600, resultando un total de 186.000. Entonces, hasta ahí estoy determinando la renta neta imponible de trabajo y de fuente extranjera, 186.000. En el siguiente paso, veremos qué tasa me corresponde aplicar a este tipo de rentas, cuando tengo una combinación de rentas de trabajo más fuente extranjera. En esta evaluación, podemos ver que las tasas que me corresponde aplicar en principio es la tasa escalonada o la escala progresiva acumulativa, ¿no?
¿Qué significa esto? Que tengo algunos tramos dependiendo de la renta imponible que estoy determinando para poder aplicar una tasa que la norma me indica. En este caso hablamos puntualmente de 5 tramos. Líneas abajo ustedes pueden ver un cuadro en el cual estamos colocando los tramos, que son 5, y para cada tramo tenemos unas tasas determinadas. Por ejemplo, ¿no? En el caso del primer tramo, hasta 22.000 soles. ¿Y cómo determinamos 22.000 soles? Básicamente multiplicando el 4.400, que viene a ser la UIT, por el tramo, ¿no? En este caso te dice de 0 a 5 UITs, 22.000 soles. Ese es mi límite. Entonces, hasta 22.000 soles tendría que aplicar una tasa del 8, hasta 88.014. Y así, es como esa es la escala, ¿no? Progresiva básicamente que uno va aplicando. Entonces, la persona en este caso ha obtenido una renta neta imponible de 186.000 y aplicándole las tasas progresivas estaríamos determinando un impuesto de 28.740. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener de pronto la noción general que debe aplicarle una tasa del 6.25, no es necesariamente así. Hay que analizar las diferentes naturalezas, en todo caso, de las operaciones o las rentas que estamos obteniendo. Ok, entonces ahora he determinado el impuesto a la renta, ¿no? 28.740. Sin embargo, claro está, como comentábamos, de que si yo negocio en el exterior, es muy probable que se hayan efectuado retenciones, inclusive si lo hago acá en el Perú, pero en este caso estamos hablando del exterior. Entonces, rápidamente allí lo que tengo que hacer es verificar si tengo retenciones pasibles de ser aplicables. Esto es por las rentas de fuente extranjera, pero también, como hablábamos de rentas de trabajo, pudiera haber las retenciones que se hace básicamente por las rentas de cuarta categoría. Entonces, paso siguiente, vamos a evaluar el crédito que puedo aplicar para efectos de poder compensar esos 28.740 que me resulta como impuesto. Pasamos a lo siguiente, por favor. Ok. En este punto, nos toca determinar, según lo establecido en la norma, cuánto de crédito debo de aplicar y cómo determino, básicamente siguiendo un procedimiento que se denomina la determinación de la tasa media, que lo que busca es fijar el importe que uno puede tomar como crédito. Ahí tenemos la fórmula, que básicamente consiste en colocar como numerador el impuesto calculado y como denominador, por un lado, la renta neta de trabajo, también la renta neta de fuente extranjera, más las 7 UITs. ¿A qué corresponde esto? Básicamente el importe que he deducido para determinar la renta neta de trabajo. Lo mismo con las 3 UITs, que es el límite de deducción adicional que hoy en día nuestra norma también recoge, ¿no? Entonces, con esta fórmula vamos a calcular la tasa media, que colocando los números que hemos conversado hace un momento, determinaremos que la tasa media que tengo en este caso es de 13.16. ¿Qué significa ello? Que yo tendría que multiplicar mis rentas netas de fuente extranjera por este porcentaje a efectos de saber cuánto, según este procedimiento de la tasa media, yo puedo tomar como crédito. Siendo así, allí debajo hemos colocado en el supuesto A, tenemos un límite máximo de crédito por retención según la fórmula, que podría tomar de 2.448. Y para efectos prácticos estamos indicando que la retención que se habría efectuado en el exterior por estas enajenaciones de valores resultaría siendo 6.480. La norma menciona de que en este caso hay que tomar el importe menor. Siendo así, tomamos 2.448. Como ven, hablamos más o menos de 4.000 soles de importe de retención que no lo voy a poder tomar como crédito. Suena hasta injusto, como bien decía Melissa, lamentablemente este crédito no lo voy a poder siquiera arrastrar a futuro. Es como estamos, digamos, determinando este importe que voy a poder aplicar como crédito. Siendo así, ya habiendo determinado el importe de crédito, paso 6, vamos a tener el impuesto calculado de 28.740, crédito de fuente extranjera 2.400 y las retenciones por rentas de cuarta, que en este caso es un dato de 13.000 soles, y así determinaremos 13.292 de impuesto por pagar. Todo ello se va a consignar en este PET que viene a ser el 709 que comentaba. Importante mencionar que para efectos de acreditar el crédito hay que contar con el certificado, por ejemplo, de retención que se efectuó en el exterior. Este documento es importante porque ante alguna
eventual fiscalización por parte de SUNAT hay que mostrarle, hay que evidenciarle que sí te retuvieron en el exterior. Y además, algo importante que también comentábamos al interno es la vigencia, es decir, yo tendría que tener como máximo ese documento que refrenda que me retuvieron en el exterior hasta la fecha de presentación de la DJ, porque de lo contrario, esto se complica y ya no podré sostener probablemente el crédito, ¿no? Ciertamente es un procedimiento discutido, pero a hoy es el procedimiento establecido. Esta es la casuística 1, y ahora vamos a ir a lo segundo, de repente remarcando algunas peculiaridades. Por favor, Meli, al segundo. Perfecto, gracias. En este caso, mostramos también el print de la pantalla, pero esto viene a ser la casilla de las rentas de segunda categoría. Porque en este caso netamente vamos a hablar de las rentas de capital, pero que son rentas de segunda categoría, porque como ven acá el esquema que te muestra es que por un lado tienes que determinar las rentas de segunda categoría de fuente peruana y a ello sumarle las rentas de fuente extranjera que se pudieran haber generado ya sea por intereses o también por ganancias de capital, ¿no? O pérdidas de capital también, que es permitido en este caso también la compensación. En el siguiente slide vamos a enunciar la casuística. Bueno, acá tenemos por un lado que la persona, en este caso Claudia Arenas, habría obtenido en el supuesto A dividendos de una compañía peruana, ¿correcto? Entonces en este caso estaremos hablando sí de una renta de segunda categoría, que al percibir esos dividendos ya a la persona le han retenido. En este caso estamos hablando de una retención definitiva, por lo que en el PDT también tiene una sección especial donde uno declara los dividendos, indicando la empresa que te distribuye, etcétera, y haciendo mención que por ese dividendo ya a uno le retuvieron, ¿no? Entonces ya no hay que realizar nuevamente el pago, pero sí hay que informar. Supuesto B, tenemos que percibió intereses, en este caso de bonos adquiridos en el exterior, en Ecuador, similar al caso que vimos hace un momento, renta de fuente extranjera, pero sería exonerada por el convenio CAM. Supuesto C, vendió acciones emitidas en Perú en la Bolsa de Valores de Lima. En este caso estamos especificando que no tiene presencia bursátil, porque si tuviera presencia bursátil estaríamos hablando de una renta exenta, que no paga impuesto. Pero como no tiene presencia bursátil, va a estar grabada, pero con una tasa también preferencial, ¿no? Hay que remarcar que vendría a ser el 5%. Luego tenemos en el supuesto D, que en enero vendió acciones emitidas en el exterior, pero inscritas en el registro de mercados de valores. Como bien mencionaba Melissa, en este caso es importante mencionar de que si bien es cierto, las acciones pudieran estar emitidas en el exterior, pero si yo lo tengo inscrito en este registro, entonces calificarán sí como renta de fuente extranjera grabada, pero tendrá también una tasa preferencial, que viene a ser el 6.25, ¿no? Por otro lado, tenemos que en febrero realizó la venta de sus acciones en la Bolsa de Valores de Santiago, obteniendo una ganancia. Estamos ante una renta de fuente extranjera, pero con la peculiaridad de que le aplicaría, en este caso, el mecanismo básicamente del MILA. Y siendo así, tenemos también tasa preferencial de 6.25. Entonces es importante también ver dónde enajeno, en qué bolsa lo hago, ¿no? Para efectos de poder ver qué tipo de tasas también me aplican. En el supuesto F, hay otra venta más, donde obtengo pérdida, y esto es en la Bolsa de Valores en México. Y ahí estaríamos también ante un supuesto de renta de fuente extranjera, pero que también le aplique en este caso MILA, ¿no? Por ende también tiene una tasa preferencial. En el siguiente paso podremos ver, esto es ya el cálculo que va en línea a lo que mostraba en la pantalla del formulario virtual. Primero determinamos las rentas de fuente peruana, ¿correcto? Por la enajenación, en este caso de acciones. Acá hemos colocado unos datos numéricos referenciales del ingreso, el costo computable, también la deducción admitida del 20%, que la norma te establece en caso, digamos, de renta de fuente peruana, y así se obtiene una renta neta de 16.000 soles. Por otro lado, tenemos como segundo punto el cálculo de las ganancias de capital, pero esto es de fuente extranjera, por todas las enajenaciones que se han dado en el exterior. Tenemos las 3 enajenaciones, y en este caso analizamos, ¿no? ¿Lo he vendido en paraíso fiscal? No. Básicamente es en MILA, entonces en este caso tenemos un efecto neto de una ganancia de 8.000 soles en todas las ventas, que sí se pueden compensar entre sí. En el siguiente paso, que es el 3, Meli, por favor me ayudas con el siguiente slide. Gracias. Ok, y acá llegamos
ya a concluir, digamos, la consolidación de las rentas. Sumamos las rentas de fuente peruana con las de fuente extranjera, como vemos los datos numéricos que hemos determinado, y siendo así tenemos una renta gravable de 24.000 soles al que le aplicaremos la tasa, en este caso le aplica para rentas de segunda categoría, que vendría a ser el 6.25. Así estamos determinando 1.500 impuestos. Importante también acá será evaluar la tasa media, si tengo créditos que me han aplicado o no en el exterior, a efectos de finalmente ver cuánto es que debo de desembolsar para efectos de la suma, ¿no? Bueno, solamente recalcar que ya a partir del 25 de marzo se están presentando estas declaraciones juradas, entonces hay que estar bastante alertas y desde hoy ya pueden estar haciendo sus evaluaciones justamente. Y como ven, tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Hay que hacer un mapeo de todas las rentas que hemos obtenido, hay que ver las tasas, en qué países hemos enajenado, y creemos que también el soporte documentario que tengan detrás, ya sea en estados de cuenta, en pólizas de venta, entre otros documentos, los va a ayudar para afrontar cualquier proceso de fiscalización, porque es cierto, hoy en día los procesos de fiscalización, sobre todo para personas naturales, cada vez más son recurrentes, entonces hay que tener ello en cuenta. Bueno, sería hasta aquí la exposición, también por los tiempos, agradecerles y estamos atentos a sus preguntas. Gracias. Gracias, Miluska. Gracias, Melissa. Gracias, Ahmed, por la exposición. Hemos tratado de hacer un resumen de todos los temas importantes y nos quedan varias preguntas. Voy a yo encargarme de leerlas y cualquiera de nosotros del equipo de KPMG las responde. Hemos visto ya son como más de 10. Vamos a tratar en la medida de lo posible de responderlas todas o la mayoría. A ver, comenzamos con una pregunta. Supongamos que como persona natural peruana compro un bono de Volcan, ya han puesto la compañía, empresa peruana, emitida bajo ley de Luxemburgo. La compra se hace en el NICE, es decir, fuera de la Bolsa de Valores de Lima, a un precio de 90, y después de 6 meses lo vendo también en el NICE, fuera de la Bolsa de Valores de Lima, a 100. ¿Qué tasa del impuesto se aplicaría a la ganancia? Esa es la primera pregunta. No sé, Ahmed, Melissa, Milu, cualquiera, por favor. En ese caso estamos fuera de bolsa, ¿no? Si estamos hablando de una renta de ganancia de capital por la venta de la acción, es una acción de una empresa peruana, con lo cual es renta de fuente peruana. Y en ese caso, si estamos hablando de una persona natural domiciliada, se aplicaría la tasa del 5%. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta es, supongamos que compro como persona natural, obviamente, acciones de IFS, de un grupo peruano, domiciliado en Bahamas, es esta institución, en NICE a 30, y 6 meses después la vendo en la Bolsa de Valores a 35. ¿Qué tasa de impuestos se aplicaría a la ganancia? Esta es una entidad, si bien residente en un paraíso fiscal, pero los valores sí se cotizan y se venden a través de la Bolsa de Valores de Lima. Sí, allí había que analizar si es que se cumple con los requisitos para acceder a la exoneración, ¿no? Como la que les comentábamos de la ley 30341. Nótese que no solamente es necesario cumplir con el requisito de que se trance en Bolsa de Valores de Lima, sino también el test de 12 meses y la presencia bursátil, ¿no? Solamente estos dos últimos requisitos se exoneran en algunos casos puntuales de valores puntuales, como les comentábamos. Buenísimo, buenísimo. Aquí hay una pregunta bien interesante. Estas preguntas son bien a detalle. Supongamos que es el 23 de diciembre del 2021 y tengo una acción extranjera en el NICE. La acción está en pérdida. ¿Puedo venderla y recomprarla en 10 días para aplicar la pérdida tributaria generada para el ejercicio 2021? Esa sí, pregunta. En ese caso existen normas antilusivas específicas en lo referente a la generación de pérdidas o escudos que se pueden hacer en este caso, digamos, recomprar y hacer una pérdida luego, pero específicamente para lo que son rentas de segunda categoría para enajenación de acciones, no se estableció una restricción específica en el caso de las rentas de fuente extranjera, con lo cual en principio es permitido hacer ese tipo de transacciones de comprar y vender. Así que esa sería la respuesta. Ahí simplemente para tenerlo claro, ya lo mencionaste, Melissa, hace ya varios años sí se introdujo en la legislación peruana una norma antielusiva específica para el caso de pérdidas que se generan con un valor e inmediatamente se recompran, ¿no?
pero entenderíamos de lo que nos mencionas, Melissa, que eso sería solo para rentas de fuente peruana, vale decir, valores emitidos por empresas peruanas. Es correcto. Perfecto. Aquí viene otra pregunta. Lucho, perdón. Sí, Lucho, dale, Ahmed, por solo favor. una aclaración, o sea, pensando en este tipo de transacciones, es que debemos recordar que la parte de fuente extranjera siempre va a ser cedulizada, ¿no? O sea, va a ser separada. Entonces, si yo Claro. tengo una pérdida, no la puedo mezclar con las pérdidas de renta de fuente, perdón, con ganancias de fuente peruana. Solo se quedarán como fuente extranjera y tendrán un único impacto. Si no logro absorberlas, no va a ser útil, ¿no? Pero bueno, al final todo es un cálculo también. Claro, pero ese punto, Ahmed, es bien importante, porque en buena cuenta creo que habrían 3 disecciones, ¿no? Una disección de las rentas de fuente peruana, después una disección de las rentas de fuente extranjera, y determinar ganancia y pérdida, en principio solo se trae renta positivo, ¿no? Ahí habría que excluir únicamente las pérdidas por paraísos fiscales. Después todas las demás rentas se tendrían que juntar. Ahí eventualmente hay posición discordante con la administración tributaria, y solo si viene positivo se incluye sobre las rentas del trabajo en el caso de personas naturales, ¿no? Que es cuarta y quinta categoría. Solo muy un bien. tema que has alumbrado bien es la administración tributaria. Hemos visto por experiencia en corporaciones, y puede también aplicarlo en personas naturales, busca la generación de las pérdidas, la generación de fuente extranjera la va clasificando por países, ¿no? Y en realidad no es una posición que nosotros compartamos. La renta de fuente extranjera o el resultado de fuente extranjera es única, es cualquiera que puedo tener, con lo cual en un país puedo tener, o con valores emitidos en un país puedo tener pérdida, país distinto pero obviamente, y puedo tener ganancias. Podría mezclarlas tranquilamente para determinar una única y unificada resultado de fuente extranjera. Gracias, Ahmed. O sea, en principio lo que nos estás comentando, Ahmed, que únicamente las pérdidas de paraísos fiscales son las únicas que se podrían sacar, porque por lo demás la norma no por lo establece. Demás, así es. De acuerdo, muy bien. Gracias. Aquí, a ver, otra pregunta. Si me ha correspondido dividendos de empresas de Estados Unidos, ¿por qué me han retenido el 30, siendo el valor de los dividendos 100 o 200? A ver, yo la respondo. Si estamos hablando en la pregunta de retención peruana, es que esta renta de fuente extranjera, dividendo obtenido de una empresa americana, como bien señalábamos, se tiene que juntar a la renta del trabajo, y si las escalas te llevan, las escalas de la renta del trabajo de esta persona natural más la renta de fuente extranjera te llevan a la tasa del 30 peruano, esa sería la razón. Si estamos hablando de una retención del 30 en Estados Unidos, claramente que debiera analizarse adecuadamente con la legislación americana, pero sería un impuesto a la renta americano en esa tasa, ¿no? Esa sería un poco la respuesta a esta pregunta con el entendimiento que tenemos. Aquí viene otra pregunta. Un punto adicional, dale, por favor. Porque en realidad estos temas siempre generan bastante, o sea, empiezas por un punto y terminas analizando muchas cosas. Si se tratase de impuestos pagados en el exterior, hay que tener en cuenta lo que señaló tanto Miluska como Melissa respecto a la aplicación del crédito y la oportunidad o la documentación que debes tener en forma oportuna para poder aplicarlo en el Perú, ¿no? Ojo que en Estados Unidos debemos conocer bastante bien cuál va a ser la regulación, porque hay retenciones que se aplican en forma previa, y luego hay la posibilidad de hacer liquidaciones finales, pero hay que tener en cuenta los tiempos para saber si podemos contar con el impuesto definitivo el momento que presentamos nuestra declaración jurada en Perú para poder aplicar los créditos, ¿no? Entonces hay que estar ahí atentos con las fechas, con los momentos y con los impuestos definitivos. Milo, nos ibas a indicar algo, por favor. Sí, Lucho, sí, solamente agregar de que efectivamente puede resultar irrisorio el hecho de que perciba pues dividendos de 100, 200 dólares, pero al final me aplican una tasa del 30, pero si en Perú tengo un abultado o una abultada renta neta de trabajo, realmente me puede llevar a esa escala, ¿no? Que puede resultar extraña, pero me puede llevar hasta la escala del 30%, aplicándole la tasa escalonada, ¿no? Para eso es importante ver qué procedimiento y qué tasas le aplico a las rentas que obtengo, ¿no? Sí, buenísimo. Gracias, Milo. Aquí otra pregunta. A ver, si he comprado un ETF extranjero en el mercado internacional, pero lo vendo en la Bolsa de Valores de Lima, ¿le aplico una tasa del impuesto a la renta como si fuera un valor local? Y si pagara dividendos ese ETF, ¿qué tasa aplicaría? Ahí no sé, Meli.
Sí, tendría que tener un subyacente de peruano. Y lo mismo, el mismo comentario si transa en la Bolsa de Lima para ver, de analizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la exoneración también. Porque los ETFs también, relacionados inclusive con valores representativos de deuda, también están dentro de los alcances de la exoneración de las ganancias de capital transadas en Bolsa de Valores de Lima. Y se aplicaría, y si no estuviera en la exoneración de la bolsa, ¿se aplicaría la tasa del 5 por pasar por la bolsa o solo la exoneración? No, solamente la exoneración, sino habría que ver si es que es persona natural domiciliada o no domiciliada, pero en principio si es persona natural domiciliada y genera renta de fuente peruana, 5%. Y el dividendo sí no estaría dentro de la exoneración, ¿no? El dividendo no está dentro de la exoneración, solamente ganancias de capital. Buenísimo, buenísimo, gracias. Aquí otra pregunta. Un bono peruano emitido bajo la ley americana y vendido en NICE, fuera de la Bolsa de Valores de Lima, ¿qué tasa a la ganancia de capital paga? En principio, bono peruano emitido bajo la ley americana y vendido en NICE fuera de la Bolsa de Lima sería tasa de 5, ¿no? Por renta de fuente peruana. Dependiendo de la fuente, ¿no? Dependiendo si es proveniente de empresa peruana o empresa extranjera, ¿no? Si es empresa extranjera, estamos hablando de tasa escalonada, porque está fuera, no aplica la tasa preferencial. Si fuera empresa peruana, emisiones de valores de peruanos, aplicaría el 5%. Muy bien, Estamos gracias, Meli. De... Aquí otra pregunta. Buenas noches. En el caso de acciones peruanas, determino el costo computable de la adquisición de mis acciones, incluyendo comisiones, impuestos. Eso queda claro en la ley. Sin embargo, en el caso de renta de fuente extranjera, manifiestan que la ganancia se termina incluyendo gastos y comisiones. ¿Cuál es el sustento legal de ello? En la ley de impuesto a la renta no encontré ello. Gracias. Bueno, esa es una pregunta interesante. Realmente no hay una norma expresa. Lo que sí hay es un entendimiento que las normas en la ley de impuesto a la renta que determinan la ganancia de capital por rentas de fuente peruana expresamente señalan cuáles son los límites, ¿no? También el artículo 37 limita eventualmente algunas deducciones, pero se entiende que no hay límites ni prohibiciones para el caso de rentas de fuente extranjera. Por eso, en principio, no hay norma expresa que limite ninguna deducibilidad cuando se está determinando una renta de fuente extranjera que puede ser por una ganancia de capital. En principio, lo que tiene que estar relacionado es algún costo o gasto relacionado con esa ganancia, ¿no? En principio no es norma expresa, pero es un tema que sí hay que tomarlo con cuidado porque pudiera haber alguna contingencia en términos que la administración tributaria en una eventual fiscalización determine pues que eventualmente se están incluyendo costos, gastos que no están directamente relacionados con dicha ganancia de capital, ¿no? No sé si Ahmed, Mil, ahí Meli, ahí va a ser clave la fehaciencia un poco, ¿no? Porque la SUNAT no tiene mecanismos para poder determinar o para poder verificar el cálculo de un resultado, como bien dice Lucho, que incorpora algunos costos adicionales. Vamos a tener que documentar nosotros y tener listo cómo se hizo o cómo se aplicado estos costos adicionales y la relación directa que pueden establecer para poder incorporar este concepto de resultado. Y como resultado, no únicamente es el costo, sino algunos gastos vinculados. Hay que tener bastante clara la parte documentaria. Sí, buenísimo, Ahmed. Para agregar algo, las inversiones muchas veces en el exterior te reditúan rendimientos en dólares, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta el tipo de cambio, ¿no? Y también al momento de determinar la ganancia, muchas veces nosotros podemos aplicar el tipo de cambio únicamente al resultado que te arroja la ganancia proveniente de la enajenación, pero hay que ver el tipo de cambio del costo y el tipo de cambio del momento de la venta, ¿no? Para poder determinar con exactitud el impuesto. Claro, ese comentario, Meli, y es un poco en conexión con el comentario de Ahmed en el sentido de la fehaciencia, la documentación y el detalle, ¿no? En las operaciones y en los tipos de cambio. La determinación del impuesto a la renta en general es muy de detalle, pero claramente que en el caso de las personas naturales, de repente un poquito más, ¿no? Entonces, es un comentario, una recomendación muy buena. Aquí, Ahmed, viene una pregunta relacionada un poco con un comentario que hiciste hace un momento. ¿Qué sucede si tengo ganancias y pérdidas en paraísos fiscales? ¿Puedo compensarlos?
y después señala, y después sumarle a las otras rentas de fuente extranjera, o en ningún sentido puedo compensar las pérdidas de paraísos fiscales. Perdón, ya, ahora sí, mi micro está abierto. Es una muy buena pregunta. La limitación está para las pérdidas, pero ¿qué pasa si tengo resultados en paraísos fiscales? Esos deberían grabarse, ¿no? Según mi entendimiento. Ahí puede haber una contradicción, porque no existe una segurización de este tipo de renta, ¿no? Entonces, en principio estaría limitada la pérdida y debería sumar las ganancias. O sea, ahí tu comentario, Ahmed, sin duda que la administración tributaria te diría la pérdida de paraíso Sí, fiscal claro. la sacas y la Y la ganancia del ganancia paraíso fiscal la sumas. traes, ¿no? Sí, así O la es. compensas con las otras, con las otras Con las pérdidas. otras pérdidas que no sean pérdidas de paraísos fiscales, es correcto, ¿no? Ese es un procedimiento bastante típico porque suele limitar, o sea, las limitaciones suelen ser bien expresas, ¿no? Expresas hacia una operación, en este caso es la pérdida obtenida en paraísos fiscales, más no el resultado. Me hace recordar cuando haces, por ejemplo, no sé, actividades como el caso de los derivados, ¿no? Donde tienes los derivados de, que no son de cobertura, te dicen la pérdida no la puedes compensar, pero si ganas hay que tributar. Entonces siempre va a ser, si ganas tributas, si pierdes puedes tener una limitación. Buenísimo, buenísimo. Aquí otra pregunta. ¿Las pérdidas de fuente extranjera podrían reducir mis impuestos locales o solo se compensa entre rentas de fuente extranjera y debería colocar cero? Ya lo hemos señalado, ¿no? Solo se puede tener renta, resultado positivo de fuente extranjera. Si hay pérdida en un ejercicio, esa pérdida, valga la redundancia, se pierde, ¿no? Ahí la norma es muy expresa y muy radical al respecto, ¿no? Obviamente podría ir en contra del principio de capacidad contributiva no confiscatoriedad. Lo cierto es que es una norma que tiene muchos años y se aplica de esa manera, ¿no? A ver, otra pregunta. El formulario BW8 no exonera el pago de impuestos en EU para extranjeros, a excepción de los dividendos que son retenidos. Con ello, solo correspondería pagar los impuestos solo en el Perú al transar acciones en Estados Unidos. Sí, ahí, bueno, esa es una pregunta transversal. Habría que analizar bien a detalle el caso. Como bien señaló Ahmed hace un momento, cuando hay operaciones que cruzan dos o más jurisdicciones, hay que tener claro primero si está grabado, después la determinación y eventualmente el juego de créditos, ¿no? Como bien señaló Melissa, con todos los países no tenemos tratado para evitar la doble o múltiple imposición tributaria, y en algunos casos tenemos normas domésticas que permiten créditos, pero lamentablemente por experiencia, en muchos casos que hemos visto con Ahmed, con Miluska, con Melissa, hay un desfase entre los tiempos en el que se presenta la declaración jurada de impuestos de Estados Unidos, por ejemplo, y la que se presenta en el Perú, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo con detalle. Perfecto. Y bueno, hay muchas más preguntas. No sé cómo vamos de tiempo para eventualmente, Mariela. Sí, estamos bastante pasados de tiempo. Mire, la verdad, les agradecemos bastante a KPMG, a ustedes cuatro en su representación, porque han sido sumamente generosos al poner bastante casuística. Yo creo que con la casuística a nuestros participantes les debería quedar bastante claro, y hay algunas preguntas que he leído que en realidad están resueltas en la casuística, así que vamos a recomendarles a nuestros participantes que revisen la grabación del video de este webinar, que lo vamos a transmitir mañana a sus correos, incluso a los que solo se han inscrito y no han podido asistir, también les va a llegar el enlace del video. Y además anunciarles que los señores de KPMG también nos van a facilitar la presentación para poder remitirla a los correos que se han inscrito. Así que ahí van a tener bastante información. Asimismo, con esta experiencia que acabamos de tener, nos estamos dando cuenta que da para bastante más esta temática. Así que probablemente los volveremos a invitar en unos meses a nuestros amigos de KPMG, que tienen un sello de calidad, de altísima calidad en sus exposiciones y en la materia que nos están exponiendo,
Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por asistir, por hacer sus preguntas y por sobre todo a Luis, Ahmed, Melissa y Miluska por este tiempo que nos han brindado y este conocimiento muy valioso. Confiamos en que es muy útil para nuestra audiencia, pues con Diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias Mariela. Gracias a todos, gracias a nombre de Diviso. No sé si Ahmed quieres hacer unas palabras de cierre, por favor. Sí, muchas gracias por esta oportunidad y solo una reflexión. Rentas no es lo mismo que los flujos de dinero y estamos expuestos por nuestros flujos al escrutinio de la administración como primer paso. Así que hay que estar listos si tenemos movimientos de dinero para explicar nuestras operaciones y sus resultados. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Buenas noches.